Hermanos, feliz de estar de nuevo con ustedes y felices todos porque el reencontrarnos ayuda a que la comunicación no se pierda. Entonces, vamos a aprovechar todos los medios posibles, ¿ok? Gracias por los que me han llamado, gracias por aquellos que se han comunicado conmigo. Cuando vea este mensaje en la plataforma que tenemos, suscríbase y haga de esto una linda tarea, que tengamos una fidelidad en esto también. Bueno, hoy nos atañe un gran tema. Vamos a tratar del apóstol Pablo. Hemos ya mirado, pasamos por la llegada del Espíritu Santo, la dispersión de la iglesia, cuando fue perseguida, la expansión de la iglesia, cuando la iglesia ya toma el espíritu misionero de ir a otros lugares, en el caso de Felipe, por ejemplo, que tratamos el miércoles pasado. Hoy nos vamos a ubicar con este personaje, el apóstol Pablo. Dirijamos una oración al Señor antes de empezar. Gracias, Señor, por tener esta bendita tu palabra, bendita palabra de Dios, en nuestra lengua. La tenemos para deleitarnos, para que sirva de corrección, para que sirva de guía, y queremos en todas las maneras, Señor, obedecerla. Ayúdanos, que seamos fieles a ella, venga lo que venga. Gracias porque hoy estamos enfocando al apóstol Pablo y que este ejemplo de conversión, este ejemplo de lavamiento de ese corazón tan malo que tenía él, Señor, nos ayude a mirar por otros, nos ayude a mirar por aquellos que son terribles, pero pueden estar muy cerca de Dios en el día postrero, porque tú les puedes alcanzar. Gracias otra vez, en el nombre de Cristo, para su gloria. Amén. En el capítulo 22 de los Hechos, se dice más o menos brevemente lo que es Saulo de Tarso. Él mismo está dando testimonio y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Este hombre era de ley. ¿Cuánto queremos tener gente así, que se juega la camiseta, verdad? Mire, este hombre era judío, había nacido bajo el rito judío, bajo el culto judío, pero había nacido en el exterior, pero conserva la ciudadanía de Israel por ser hijo de judíos. Ahora bien, se crió a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época, grandes maestros. A los pies de un gran maestro estaban los discípulos. Nunca estaban ni igual, ni sentados, ni al borde de la mesa. Estaban sentados a los pies, en el piso, aprendiendo de su maestro. Y Gamaliel fue uno de los grandes en Jerusalén. Bueno, este era Saulo de Tarso. Podríamos definirlo de alguna manera como un religioso pasado de religioso. Una palabra que me viene a la mente es como fanático. Muchos somos fanáticos del deporte, pero ser fanático religiosamente se pueden cometer muchos errores. Entonces, aquí está la clave. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Por qué procedió? ¿Cómo procedió? Si me acompañan, vamos a capítulo 7 del libro de los Hechos, capítulo 7. ¿Qué pasaba allí
estaban apedreando a Esteban. Estaban los judíos enardecidos porque Esteban les predicó la verdad, desde una etapa del Antiguo Testamento hasta los días de Cristo, les trajo un recuerdo maravilloso, una reseña histórica que no podían ocultar. Llegó el momento que ellos resistieron la gracia de Dios, de tal manera que no querían oír y se tapaban los oídos, y enardecidos, enojados, lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a Esteban, lo apedrearon. Había un personaje allí. En el 758 dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso no participó directamente de la lapidación, pero más adelante dice que cuando moría Esteban, él daba su voto de aprobación. Entonces, estamos conociendo la faceta de Saulo más oscura de su fanatismo religioso. Mire el 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Hablando de Esteban, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Habíamos dicho, la llegada del Espíritu Santo era para expansión de la iglesia. Y Dios tuvo que usar el 8.1 de Hechos porque ellos no cumplieron el 1.8 de Hechos. El 1.8 era, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no sucedió esto hasta que comenzó a ser perseguida la iglesia, y la iglesia se fue a otros territorios y por supuesto llevaba el Evangelio. Saulo, consintiendo en la muerte de Esteban, era uno de los que perseguía a la iglesia. El versículo 3, 8.3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Mis hermanos, estamos hablando de tiempos donde la gloria de Cristo hacía muy poquito se había visto el descenso del Espíritu Santo, se había visto el milagro de hablar en otras lenguas, en otros idiomas, se había visto que el Evangelio crecía de a miles. Habíamos visto que la iglesia primitiva tendría 24.000 personas mínimo. Y de repente aparece este personaje solapadamente en un joven que cuidaba la ropa, pero que consentía la muerte de Esteban, y él mismo se suma a la persecución y dice, Saulo asolaba la iglesia. Entraba de casa en casa buscando a hombres y mujeres para arrastrarlos a las cárceles. Este personaje existió. Este malvado personaje, Saulo de Tarso, existió. Miremos un poquito más adelante, el capítulo 9. ¿Usted recuerda cuando nos ilustraban los dragones mitológicos que respiraban fuego? Imagínense esta escena en Saulo de Tarso. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin
de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos, estamos ante el terror de un perseguidor profesional. Cuando nosotros vemos un hombre así, un hombre entregado a la persecución, vemos a un siervo del diablo, ¿verdad? Vemos a un siervo del enemigo, nunca a un siervo de Dios. ¿Qué pasaba por la mente de Saulo? Tenemos que conocer la mente de este hombre. Él era tan religioso, tan fanático, tan nacionalista. Y cuidado con esto, porque ser nacionalista te lleva a odiar al extranjero. Era tan judío de la tribu farisea, de los fariseos que eran la secta más radical que había. Tremendo. Entonces, él creía que si Jesús vino y se hizo humano, este hecho era blasfemia delante de Dios. Era una blasfemia. Y los gentiles, porque tenemos que entender que los gentiles no estaban alineados con nada de los judíos, y ellos no se iban a aliar, ni a sumarse, ni a unirse, nunca. No se iban a llevar. Entonces, todo ese entorno tenía, todo ese respaldo tenía Saulo de Tarso, y aprovecha y dice, pide cartas para las distintas sinagogas en Damasco. Si encontraba algunos del camino, recuerde esto, usted y yo somos del camino. Nos decimos evangélicos, vamos a aclarar esto también, nos decimos evangélicos, pero una iglesia evangélica que no evangeliza, no vale el nombre. Nos llamamos bautistas porque bautizamos por inmersión, ¿verdad? Pero antes que todo eso, somos del camino. El camino que trazó el Señor, el camino que dijo el mismo Señor, yo soy el camino. Entonces, él odiaba a esta gente porque eran judíos que se habían mezclado con gentiles. ¿Cuál fue el primer problema en la iglesia primitiva? Que se eligieron los diáconos y todo esto. ¿Recuerdan? Era que las viudas de los griegos tenían un tratamiento diferente a las viudas de los judíos. Había un qué sé yo allí que marcaba una diferencia. Adentro de la iglesia, imagínense polarizados, judíos contra la iglesia mezclado con gentiles, judíos casi traidores mezclado con gentiles. Muy bien. Dicho esto, tenemos que hablar que el gentil era una persona, primero era extranjero, pero era un pagano. El culto que hacía el extranjero, el pagano, era un culto malo, y lo sabemos. Estaba la diosa Diana de los Efesios. En el libro de los Hechos dice que los fanáticos de ella estuvieron alabándola por 2 horas. 2 horas alabando a una estatua pagana. ¿Verdad que usted aguanta más de 2 horas en el culto, verdad? No me diga que no. Tenemos que aguantar y deleitarnos en un culto que sea más de 2 horas. No importa, porque estamos sirviendo al Dios verdadero. Bueno, los paganos entonces nunca podían, no cabía en la mente de Saulo que se iban a unir, nunca. Este señor era tirano, no le incomodaba torturar. Miremos un poquito para afirmar esto. En el 26 del libro de los Hechos, él está dando testimonio de lo que antes hacía y lo que era. Después vamos a ver un poco lo positivo, pero miremos
dije 26, verso 10. A ver un poquito. Verso 10. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Crueldad total. Saulo, fanático, insensible al dolor. ¿Usted piensa que eran solo hombres los torturados? No, hombres y mujeres. Los forcé a blasfemar contra Dios. No hemos sufrido nada, hermanos, todavía, comparativamente. Todavía la llevamos bastante liviana. Esto no es una persecución. Pero miremos todo lo anterior de este hombre para ver el milagro del Señor en él. Muy bien, si me acompañan, tenemos que volver al 9. Capítulo 9, verso 5. Bueno, él relata varias cosas, 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció, iba a Damasco a pescar más creyentes para torturarlos y meterlos en la cárcel. Mas yendo por el camino, aconteció, dice el relato, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ay, hermanos, que nos encontremos equivocados, que nos encontremos en una situación de ser forzados a blasfemar es una cosa, pero encontrarse luchando contra Dios, persiguiendo al mismo Dios, es cosa seria. Es cosa seria. Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo cae a tierra y dice que el resplandor le cegó la vista. Le cegó la vista de tal manera que quedó como ciego. Y los que iban con él le acompañaron y le llevaban porque él no veía nada. Y el relato dice que estaban todos atónitos, los que se pararon, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Qué susto de aquellos hombres que iban con Saulo. Oían la voz de Dios, pero no lo veían. Dice que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Es un personaje siniestro que termina mal. Y todo el que lucha contra Dios termina mal. El Señor dice en los Salmos, Él se ríe del enemigo. Él se ríe del enemigo. Nuestro Dios es triunfador. Nadie se burla de Él. Entonces, cuando llegó a esta situación Saulo, aparece otro personaje que yo amo de verdad. Y me gustaría ilustrarle lo que él hizo. Él se llama Ananías, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Hoy diríamos a las órdenes. Hoy diríamos, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Disponerse a prestarse a la ayuda. Eso dijo Ananías.
El Señor respondió y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, porque he aquí, él ora. ¿Cuándo se convirtió Saulo de Tarso al Señor? En este episodio aquí, probablemente, ¿verdad? Se le apareció el mismo Señor. Él no pudo resistirse. Su corazón se abrió a Dios. Estuvo 3 días ayunando y orando, ciego, pero en oración, buscando a Dios. A mí me encanta Ananías, porque Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. Creo que no había nadie que no supiera quién era Saulo de Tarso. Y un poco se pone a la defensiva y dice, yo conozco lo que ha hecho este hombre. Y el Señor le manda igual en confianza. Pero mire, cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, usted y yo nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a conocer 3 cosas fundamentales. Usted me dirá, bueno, va a venir con aquello de Romanos 12, que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, es buena. Sí, también, todo eso. Pero en este pasaje dice que si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios y le decimos al Señor, heme aquí, Él nos va a mostrar la calle, el nombre de la calle, el nombre de la casa que vive en la casa, del Señor que vive en la casa, y nos va a mostrar a Saulo el necesitado. ¿Quiere saber la voluntad de Dios? Espere. Él le está diciéndole, heme aquí. Usted le dice, heme aquí, y el Señor le revela su voluntad. ¿Cómo se la va a decir si usted no está dispuesto a seguirlo? Es obvio que Dios no pierde tiempo con desobedientes. Dios es un Dios serio, y cuando nosotros vamos a Él para obedecerle, Él se encarga de darnos las herramientas, los vehículos para llegar allá. No ha sido nunca de otra manera. Claro, teologías nuevas han cambiado todo. Yo no siento que sea así. Si tú sientes que la verdad, créelo. No, señores, no, hermanos. Serios en la voluntad de Dios. Si tú estás dispuesto, si yo estoy dispuesto a seguirle, vamos a conocer el nombre de la calle, el nombre del dueño de la casa y quién está en la casa y necesita de ti y del Señor. Eso es un hecho. Así nos guía el Señor. Bueno, dicho esto, entre paréntesis, ¿verdad? Heme aquí. Me encantó. La conversión de Saulo, abre la esperanza a nosotros, los gentiles. ¿Cómo nos vamos a estar contentos? ¿Cómo nos vamos a estar felices si el apóstol Pablo abrió la esperanza al pueblo gentil? Tremendo. Lidia es la primera convertida en Europa. Cuando entran a Filipo, ya es Europa, como dijimos el domingo, y ya entramos, ya estamos ahí nosotros, de ahí venimos, casi todos nosotros. Entonces, abre la puerta de la esperanza. Les quiero leer versículos 15 y 16 de capítulo 9. El Señor le dijo, ve, a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar en mi nombre, escucha bien, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, a veces las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra rebelión, es el dolor que posteriormente tenemos. Son las huellas que nos marcan los fracasos anteriores. No podemos borrar el pasado. Sí, Dios perdonó nuestro pecado, pero hay algunas cosas históricas que quedan. Por ejemplo, un fracaso en el índole familiar. Hay un divorciado
todavía tiene hijos en otro matrimonio, es responsable de esos hijos. No puede desaparecer una familia. No es un borrón que tenemos que hacer. Tenemos que ser responsables en la forma civil también, porque es nuestra manera de proceder. Y cuando se encara un nuevo matrimonio, todo esto está mezclado, ¿verdad? Y hay un desafío tan grande y a veces es una carga muy pesada. Una nueva familia se forma y a veces se han destruido dos. Y eso es lamentable, es muy lamentable. Bueno, consecuencias tiene que haber. El apóstol Pablo Saulo, no era apóstol todavía, Saulo fue rebelde a Dios y Dios le cobró todos los centavos que él le debía. Le voy a mostrar lo que tiene que padecer por mi nombre. Y vaya si sufrió el apóstol hasta por el sentido espiritual de la gente. Otra vez tengo dolores de parto, decía. Oh Gálatas insensatos, ¿cómo terminasteis creyendo cosas, envolviéndote en cosas de la ley cuando te salvaste por la gracia? Cosas así. Él sufría porque parecía que había enseñado en vano. Entonces, veamos ahora a Saulo el misionero. Y hago énfasis en esto. Saulo el misionero. Porque todavía no es Pablo. Ahora lo vamos a ver. El capítulo 13 trae una reseña muy, muy bonita en cuanto a cómo fueron separados los misioneros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Voy a repetir esto. Simón, el que se llamaba Negro. Níger es negro. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo estaba allí en la iglesia de Antioquía. Y va a suceder algo tremendo. El Espíritu Santo comienza a tocar y a ser unánime en todos los que estaban allá y llama el Señor a los misioneros. Ministrando estos al Señor y ayunando, nunca sucederá un milagro, un llamado sin que esto pase, ministrando al Señor, ayunando, buscando al Señor. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron al campo misionero. Y para no decirlo de otra manera, acá había un peón y un oficial. El oficial, Bernabé. El peón era Saulo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Por ejemplo, el versículo 7 dice: varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo. Bernabé y Saulo. Versículo 9: entonces Saulo también, que también es Pablo, y ahí comienza el cambio de nombre. Déjeme decírselo brevemente a esto, que me interesa mucho que quede claro. Muchos han dicho que la conversión de Pablo transformó hasta el nombre. La conversión de Saulo lo transformó en Pablo. No, hermano, no mezclemos cosas. No mezclemos nada de esto. Sí, es una nueva persona. Se nota claramente que este hombre estaba dotado de dones del Señor y el llamado del Señor fue enfático. Pero él no apareció en la iglesia de Antioquía al otro día de convertido. Él pasó 3 años en el desierto en presencia de Dios. Él no... Nosotros hacemos un seminario de 3, 4 años. Algunos estudian más todavía. Yo me imagino a Saulo en el desierto, en la plena comunión con Dios y solo Dios,
enseñándole y revelándole cosas a este hombre del Señor. Bueno, acá dice Lucas, el autor del libro de los Hechos, Saulo, que también es Pablo. Y le voy a llamar la atención al versículo 8, la primera parte. El 7 dice, vamos a leer el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago. Y entre paréntesis dice, pues así se traduce su nombre. El nombre de este mago era Bar Jesús. Bar, hijo, Jesús o Josué, hijo de Jesús o hijo de Josué. Pero traducido, recordemos, los idiomas estaban en juego todo el tiempo. Recordemos esto. Dice, su nombre traducido es Elimas o Elimás. Pero su nombre judío era Bar Jesús. Y seguidamente dice, en versículo 9, terminemos el 8, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe a el procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, que traducido es Pablo. Simplemente es eso. Saulo es una transformación de Saúl, como el rey Saúl. Pero eso era en el idioma hebreo. Ahora, cuando se nombra Pablo es en griego. Simplemente es esto. No hay otro secreto. Así que por ahí pueden hacer otras cosas, armar argumentos, pero solamente es eso. Elimás era el nombre griego de Bar Jesús, el mago. Y Pablo es el nombre griego de Saulo, que era hebreo, el nombre judío. De ahí nace entonces, en el capítulo 13, este gran, misionero. 3 viajes misioneros hizo el apóstol. Algún día vamos a tratar todo esto, pero el final de un perseguidor de la iglesia fue estar frente a Dios humillado, esperando el toque del Señor. Cuando esto sucede, Dios le llama a estar, a tener el mundo a disposición. Y fue a los gentiles, y fue a los reyes. Testificó su propio testimonio de cómo él se entregó a Cristo, cómo él se encontró cara a cara con el Señor. Se lo presentó delante de los jefes del Imperio Romano, delante de reyes, hasta de los judíos. Entonces, hermanos, Dios nos da oportunidad de ir más allá de acuerdo a nuestra obediencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Heme aquí. ¿Cuál es el siguiente paso de parte de Dios? Mostrarnos el paso que vamos a dar. Ve a la calle de la derecha, o llamada a la derecha. Bueno, ok. Pregunta por la casa de Judas. Y cuando te abran la puerta, pregúntale, señor Judas, ¿Saulo está aquí? Y él te va a decir que sí. Y vas a tener la confirmación de la excelente voluntad de Dios. Heme aquí, es lo que necesita oír Dios para enviarte. Este hombre se convierte en un misionero precioso que amamos, súper inteligente, sabio. De un día para otro, siendo un torturador, no, fue un proceso. Y Dios nos puede someter a procesos de cambio muy duros. Si Él quiere así, bueno, bienvenido sea. Pero también, si puedes correr rápidamente
y evitarte los dolores, Él te puede transformar ahora. Porque la palabra del Señor dice, escucha con atención, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare será salvo. Tenemos que entender que todo parte en el momento de que somos nada delante de Dios. Nos humillamos delante de Dios para mirarle en la cruz y pedirle a Él que perdone nuestros pecados. Arrepentidos de nuestras inmundicias, volvemos a Dios y Él nos perdona. Hágalo donde está. Dígale al Señor, ya no puedo resistir más, no puedo luchar más, necesito que perdones mis pecados. Te confieso que soy pecador y, Señor, deseo servirte. Si así lo haces, serás un nuevo hombre, una nueva mujer para el Señor. Basta de fanatismos. Vive el cristianismo, vive el camino de una manera natural, amando al Señor, sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Que Dios les bendiga hasta la semana que viene.